Muy buenos días, es un gusto como siempre nuevamente poder compartir con ustedes un tema más. El día de hoy trataremos un tema pues de importancia, ya que estaremos abarcando lo que se conoce como vectores. Pero no vamos a ver vectores en matemáticas o vectores en física, lo que vamos a ver vectores en biología molecular. Ese es el tema del día de hoy, como pueden ver el título, vectores en biología molecular. Muy bien, ¿a qué le llamamos vectores en biología molecular? ¿Qué es un vector en biología molecular? Y obviamente el papel importante que hace en la biología molecular este tema. De este tema hay poca información, ya que la biología convencional únicamente nos va a tratar pues la biología desde el punto de vista tradición, o sea, una convención sencilla de lo que es el estudio o el tratado del origen de la vida. Pero si nos damos cuenta nosotros en sí, ¿a qué le llamamos un vector en biología molecular? Pues ya nos da otro panorama, otro punto de vista de cómo ver la genética, cómo ver el estudio, el avance que tiene la biología hoy en día. Recordemos de que cada día la biología, como la ciencia, la medicina, entre otras ciencias exactas que hay, cada día está más a la vanguardia, cada día cambia un poco más. Ahora bien, veamos nosotros en biología molecular qué es un vector. ¿A qué le llamamos un vector nosotros? Y pues lo tenemos aquí resumido en 4 puntos de vista. ¿A qué le llamamos nosotros un vector? Pero parafraseémoslo desde otro ángulo, que es la magnitud del vector en biología molecular. Vamos a decir de que en biología molecular un vector es lo que se relaciona a la biología molecular a una molécula de ADN con frecuencia pues de los plásmidos o de un virus que se utiliza como un vehículo para transportar un segmento particular de ADN eh, al interior de la célula huésped como parte de una técnica de clonación o de ADN recombinante. Bueno, podríamos nosotros decir que para este tema estaríamos un poco enfocados en lo que es las técnicas de clonación, las técnicas para poder clonar formalmente ADN o simplemente para insertar ADN recombinante dentro de una célula huésped. Recordemos de que en biología se le llama huésped a, por decirlo de esta manera, a todo aquello que va a adoptar en su medio, en su interior, a otro organismo que puede ser igual a él, semejante a él o diferente a él y que se va a alimentar obviamente de este organismo. A eso le llamamos nosotros un huésped o un hospedero prácticamente, como sucede con la mayoría de lombrices, de virus, de plásmidos, etcétera. Tratemos la manera de adentrarnos un poco más a este campo de la biología molecular en lo que son los vectores en biología molecular. Decimos de que el vector habitualmente ayuda en la replicación o en la expresión de la secuencia de ADN insertado en el interior de la célula huésped. Lo que hace un vector es permitir que el ADN de interés se propague en el organismo que se ha elegido para el estudio. Este procedimiento ha dado origen de la tecnología del ADN recombinante, en donde se hacen copias del ARN y este se inserta en lo que se conoce como los plásmidos. Los plásmidos son una especie de mini cromosomas bacterianos. Ellos tienen su propia manera de replicarse. Lo que hace que funcione es que también llevan uno o dos genes. Eso es lo que los hace resistentes a los antibióticos específicos. Recordemos de que la mayoría de organismos que se insertan en nuestro cuerpo, ya sea virales, retrovirales, adenovirales, al bombardearlos con los anticuerpos, estos pueden desaparecer, o sea, se eliminan. Pero en lo que son los vectores en biología molecular, estos plásmidos son resistentes a lo que es el ADN, son resistentes a lo que es el ADN recombinante y obviamente son muy fuertes, son muy resistentes a los antibióticos de amplio espectro o de bajo espectro. Por lo general, la mayoría de virus, pues obviamente son combatidos con muy fuertes antibióticos, ¿verdad? Con un antibiótico bastante pesado, se descarga esa gran cantidad de antibiótico para poder eliminarlos. Obviamente es más fácil eliminar una bacteria, un microbio, que eliminar un virus.
poco más potente. Recordemos de que el virus obviamente va a tener un ADN un poco más pesado, un poco más fuerte, ¿verdad? Entonces, tácitamente estaríamos hablando de lo que son las líneas de los vectores. Pero identifiquemos un poco más lo que es en sí el vector en biología molecular. Podemos decir de que así que si queremos insertar un gen que nos interesa en los plásmidos, se pueden seleccionar para bacterias que se han incluido en los plásmidos y haciéndolas crecer con antibióticos. Ya que se lo han tomado, se podrían matar, o sea, se eliminan. De hecho, que es un vector plasmídico para unir una determinada secuencia de ADN en una bacteria. Puede ser una bacteria específica también. Y de esta manera se pueden separar una colonia de bacterias y clonarlas. O sea, hacer copias de ellas y hacerlas crecer. De esta forma se puedan propagar. Hay otros vectores mucho más grandes y tienen muchos más lugares de origen de replicación. Y estos se conocen como cromosomas artificiales bacterianos, que pueden manipular piezas muy grandes de ADN. Bueno, aquí estaríamos ya tal vez intentando hablar de una nanotecnología más avanzada, una nanociencia más profunda, en la cual la biociencia, la biotecnología, por decirlo de esa manera, va a intentar agarrar un gen y lo va a insertar en el ADN recombinante para que obviamente el plásmido pues se reproduzca más grande y se pueda clonar. Pero eso ya sería un cromosoma artificial. Se estaría creando prácticamente el cromosoma en un laboratorio, en un laboratorio de nanociencia o de nanotecnología, ¿verdad? Terminemos nuestra paráfrasis para explicar los 4 puntos que tenemos aquí trazados en nuestra pizarra. Bien, podemos decir de que hay cromosomas artificiales de levaduras que permiten pedazos muy grandes de ADN que se cultivan en las células de levadura. Actualmente, cromosomas artificiales humanos han sido creados para permitir introducir grandes trozos de ADN en las células de humanos. Un vector es realmente un medio para tomar un trozo de ADN que le interesa y lo pueda insertar, seleccionarlo e identificarlo en el organismo donde se quiera propagar o se pueda reproducir. En pocas palabras, vamos a concluir nuestra clase el día de hoy de biología molecular, que es este tema específicamente. Ese tema lo encontramos en la mayoría de libros, obviamente, que hablen de biología molecular. Entonces, vamos a terminarlo aclarando estos 4 puntos que tenemos aquí en el pizarrón. Primero, vamos a decir de que un vector en biología molecular nos ayuda en la replicación del ADN, específicamente ADN recombinante. En lo que explicamos en nuestra paráfrasis, se menciona mucho ADN recombinante. No menciona ADN de transcripción, no menciona ADN mitocondrial, sino que simplemente menciona ADN recombinante, porque ese se puede, la misma palabra lo dice, se puede recombinar una y otra vez y sacar copias de él mismo. Por eso es más fácil clonarlo, para hacer una copia idéntica, obviamente, una copia perfecta, por decirlo así. Decimos como punto número 2 de que permite que el ADN de interés se pueda propagar en el organismo. Bien, recordemos de que queremos propagar un ADN específico, el ADN recombinante, y quiero que se propague en todo el organismo completo. Entonces, para eso me sirve ese vector, ¿verdad? De que nos va a permitir agarrarle el ADN de interés y se pueda propagar en todo el cuerpo como una copia perfecta. Como punto número 3, podemos decir de que vectores más grandes son conocidos como cromosomas artificiales bacterianos. Podemos agarrar una colonia de bacterias y reproducirlas, clonarlas para que se puedan propagar. Pero obviamente ahí estaríamos insertándoles un gen en especial, un gen específico, para que estas bacterias pues obviamente se puedan reproducir, sean más grandes. Pero eso ya sería un cromosoma artificial que estaríamos nosotros creando en los laboratorios de biología molecular, de genética, de nanotecnología, de biociencia, etc. Podemos decir como punto número 4 de que un vector es un medio para tomar un trozo de ADN que nos interesa. Muy bien, supongamos de que yo quiero un trozo de ADN recombinante y quiera clonarlo para reproducirlo a gran escala o hacer una investigación más grande. Para eso me sirve el vector.
En física, un vector pues es una unidad que tiene cantidad, magnitud y sentido. Ese es un vector en física. Entonces aquí, por lo que estamos entendiendo, es casi lo mismo, solo que estamos tratando obviamente pues con el organismo, con bacterias, con virus, con células y con ADN. Necesitamos de un origen, un sentido para donde transportarlo y pues podamos interactuar con el ADN. Es un tema bastante curioso, hay muy poca información de este tema. Yo me atrevería a decir que casi no hay información del tema. Cuesta mucho encontrar información sobre vectores en biología molecular, ya que son medios de transporte que nos van a ayudar a seleccionar ADN específico y clonarlo, multiplicarlo o replicarlo. Es un poco complicado encontrar este tema. Gracias por su atención. Espero verlos en una siguiente oportunidad donde estaremos hablando sobre diferentes temas. Los que me han estado siguiendo, muchas gracias. Comentarios en la bandeja de comentarios son bienvenidos como siempre y los veo en una siguiente oportunidad.